Vamos a conversar con Arnaldo Bocco, economista peronista, parte del grupo de los economistas del PJ bonaerense, con amplia experiencia en la economía argentina, en el sector pymes, presidente del BICE y de otros bancos estatales. Así que luego, ya tenemos casi el panorama completo. Habló la presidenta del Fondo Monetario y a la mañana, habló el ministro Dujovne, nos hemos enterado que aparte de las medidas vamos a tener una oficina del Fondo Monetario monitoreando en la Argentina, así que de cómo está viendo, este ajuste que intenta implementar el gobierno de la mano del Fondo Monetario, de estas cosas vamos a hablar con el reconocido economista Arnaldo Bocco. Arnaldo Bocco, muy buenos días, gracias por estar en contacto con la 96.7 y con el portal Cadena BA. Buenos días, ¿cómo le va, Arnaldo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por este llamado. No, por favor, el gusto es nuestro, gracias a usted por atendernos. Habló, así como le decían algunos colegas, Madame Lagarde y Dujovne, ¿qué análisis hace de esta conferencia? Para entrar si quiere así en lo de color, para después ir a la parte más de fondo, ¿no? Bueno, primero, si bien los primeros días del acuerdo con el fondo trajeron algo todavía no muy conocido, por el hecho de que fue reprendido Caputo por parte de Lagarde los primeros días cuando vendió los dólares que quería, y el acuerdo le impide al Banco Central operar de la manera que lo venía manejando. Yo tengo la sensación que el problema de fondo que la Argentina fue a querer resolver en visión del gobierno de Macri y de Dujovne, que es el problema fiscal, recién ahora empieza a sentir el rigor de lo que firmaron, de lo que ellos le pidieron al fondo hacer. Porque como dice el Fondo Monetario, nosotros no fuimos a la Argentina, nos vinieron a buscar, y segundo, nosotros no escribimos, ellos nos mandaron una carta de intención con una cantidad de cosas que querían hacer, que evidentemente tercerizaron el comando de la economía a una institución internacional que todo el mundo sabe cómo opera y cómo va a funcionar de aquí en adelante. Me parece que empieza un proceso de ajuste muy serio, muy marcado, y ese proceso de ajuste va a traer consecuencias internas: caída del nivel de actividad, caída de empleo público, reducción de la inversión pública, menores transferencias a las provincias. Y evidentemente se va a hacer sentir en provincias como Buenos Aires, va a implicar un recorte muy marcado. La provincia de Buenos Aires va a ser uno de los ejes probablemente del impacto que va a tener el programa del fondo. Pensemos que la provincia de Buenos Aires tiene 57% del Producto Bruto Industrial, y ha sido el ámbito donde más ha caído el nivel de actividad económica. Si a eso le sumamos un ajuste por caída del nivel de obra pública o caída de actividad financiada por el Estado, las provincias, los municipios, está claro que el programa del fondo va a ser un programa de retroceso muy fuerte y de profundización de la recesión. Le hago dos preguntas en una. Por un lado, si era necesario ir a buscar al fondo, pero lo otro, el escenario en el cual van a buscar al fondo. Muchos hablan de la ineptitud de este gobierno. Yo en lo particular creo que cosas se hacen a propósito. Creo que la llegada de Dujovne y cómo fue evolucionando el periodo Dujovne, era para terminar en un acuerdo con el fondo, así que le pregunto, ¿era necesario y cree que son ineptos o hay cosas hechas a propósito para llegar a este escenario? Y las tres cosas a la vez. Yo creo que la respuesta es no, porque son ineptos, pero van al fondo porque necesitaban que alguien hablara en términos duros y que supuestamente desde el exterior pusieran en caja a algunos actores de la política que de otra manera no lo hubieran logrado ellos por falta de credibilidad. Fíjese cómo ha perdido credibilidad el gobierno, ocasionado por la crisis económica que ellos mismos montaron, con su ineptitud, y en definitiva ellos van al fondo. Creo que incluso arrastran a algunos sectores no oficialistas, diciendo que el ajuste va al fondo, porque en realidad
no están en condiciones de hacerlo, no tienen la autoridad ni técnica, ni política, ni moral para hacer esos cambios, digamos. O sea, la Argentina podría haber acudido a otro procedimiento. Primero, haber dejado de subsidiar el sector agropecuario con la devaluación que había producido, con la fuga de capitales, con la cantidad de dólares que compraron los agentes económicos, podría haber paralizado el proceso de reducción de las retenciones y sin embargo se siguió bajando. Se le exige el fondo y sigue bajándolo, porque dice que el ajuste lo va a hacer de otra manera, bajando el gasto. No lo va a poder hacer bajando el gasto, va a necesitar subir la recaudación, pero en una economía que cae, la recaudación difícilmente sube, digamos. Entonces, está atrapado por su propia incapacidad para manejar esa coyuntura. Y el problema más serio lo va a terminar resolviendo con una gran devaluación, la falta de exportaciones que la Argentina no realiza, digamos. Va a procurar el fondo presionando, poner una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio, porque la Argentina tenga un tipo de cambio más cercano a más de 35 pesos para el año que viene o fin de este año, y de esa manera estimular un mayor flujo de exportaciones. Ahora, que tenga una oficina en Buenos Aires del fondo no me extraña, porque tuvo siempre, y todos los organismos multilaterales tienen oficina en Buenos Aires. El problema es cuántas personas van a trabajar y qué van a hacer esas personas. Si efectivamente se van a convertir como en Grecia en un gobierno paralelo con 200 funcionarios que se importan para controlar los viáticos que paga la Dirección Nacional de Vías Navegables, cuando manda un funcionario que va a Coronda, bueno, estamos complicados, porque evidentemente se están metiendo en el manejo de la política y el gobierno pierde soberanía ante el organismo multilateral. Desde el grupo bueno, usted, Batakis, La Giosa, Poliera, el mismo Kicillof, porque esto, si yo hace 6 meses le preguntaba y la salida de esto podía ser una, hoy cómo están viendo en un posible gobierno, en un posible de cambio de gobierno, en un gobierno peronista, de acá a un año, ya no hay mucho tiempo, cómo están viendo una salida, de esta crisis. Bueno, uno podría pensar que la salida de la crisis es continuando con esto. La Argentina va a tener que renegociar tanto el endeudamiento externo como la relación con el Fondo Monetario en un gobierno. Sea el de Macri, sea la continuidad de un gobierno como el de Macri, o sea un gobierno con ideas totalmente opuestas a las de Macri. Porque este esquema encorseta a la economía argentina, le pone un corset y no tiene capacidad de movimiento. Este país tiene que tener un aparato industrial importante para poder dar trabajo estable y seguro para el que produce y para el que trabaja con el que produce, tener ingresos buenos para que el mercado interno funcione, porque el 75% de la economía depende del mercado interno. Tiene que tener exportaciones garantizadas con acuerdos internacionales estables, porque la situación mundial va a cambiar drásticamente en los próximos 10 años. La pasada y la llegada de muchos, el Brexit, los problemas de controversia de guerra comercial que vemos ahora no lo está leyendo el sector político argentino de ninguna especie, que la discusión política en la Argentina es Argentina y prescinde del mundo. Lamentablemente el mundo está ejerciendo una presión muy fuerte, subiendo la tasa de interés y provocando situaciones difíciles para nuestra economía, pero también se abrió una ventana de oportunidades, que es cerrar un poquito la economía, para poder dar cabida a la industria nacional. Es poder producir localmente, hacer el inverso de lo que hizo Vidal, digamos. En lugar de cerrar el astillero Río Santiago, hay que producir barcos en el astillero Río Santiago y venderlos competitivamente. Bien, para cerrar le pregunto una muy doméstica de la provincia de Buenos Aires, que nadie habla de esto, todo el mundo habla de las LEVAC, pero siempre el día después que se renuevan las LEVAC, se renuevan las letras del Tesoro. ¿Cómo está el endeudamiento bonaerense, del gobierno bonaerense? Bueno, está alto, digamos, como todo el endeudamiento de las provincias,
Porque ¿qué hizo el gobierno? El gobierno cerró el grifo, salió a colocar bonos, marcó un sendero, como si yo le dijera un barco grande avanza, todos los barcos más pequeños lo acompañan atrás en la estela del gobierno nacional. Eso funcionó hasta marzo, febrero. Que en el exterior le dijeron a Caputo no hay más posibilidad de emitir deuda. Y bueno, las provincias no pueden emitir más deuda, entonces o renueva la deuda existente y hace el ajuste local, o evidentemente la deuda que tiene la provincia de Buenos Aires se va a hacer muy compleja para que lo cumpla, la va a tener que renovar y pagar los intereses. Es decir, eso le quita margen de maniobra al presupuesto local, ¿no? Y le impide hacer política social en una zona del país en donde la región metropolitana concita, digamos, el atractivo político y el atractivo económico de que cualquier crisis aumenta la desocupación, y la desocupación genera un problema de empujar a amplias masas de la población a situaciones de pobreza o indigencia. Entonces no se puede pasar por alto, y la oposición deberá pasar por alto en la legislatura la importancia que tiene cuidar muy bien qué tipo de presupuesto se aprueba para el próximo año, porque en la provincia y en la nación se puede seguir endeudando $1 adicional. Figúrese que la nación, que tiene casi 87% del Producto Bruto a valores de hoy, proyectado al 31 de diciembre, en endeudamiento, eso genera una deuda de $15.000 millones a nivel nacional, multiplicado son casi 2 meses de recaudación, que la Argentina hoy está pagando en intereses solamente. Entonces no hay forma de entender que el endeudamiento es la solución al problema del desajuste que han creado los gobiernos cambiemos en nuestro país, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Ahora sí, antes de despedirlo, digo, me gustaría, si es posible, después de lo que dijo, que es durísimo, digo, yo no sé si el que lo está escuchando del otro lado lo entiende, lo comprende, digo, ¿es posible un mensaje esperanzador, Arnaldo? La Argentina tiene una gran posibilidad, que es reprogramar una agenda industrial, exportadora, de producción para el mercado interno, de recuperación del nivel de crecimiento, de empleo, de producción industrial, digamos, en la medida que aplique políticas equivalentes a las que aplica México, están hoy en países europeos, en las que aplican países que nosotros no le prestamos ninguna atención y se están convirtiendo en grandes productores exportadores industriales, como Vietnam, por ejemplo, la que siguió China. Y Argentina es un país que tiene una industria muy competitiva en la medida que tenga costos competitivos, donde usted no quiera cobrar tarifas como si viviera en Marte y pretender con un tipo de cambio bajo que ese país pueda exportar. Argentina tiene que producir para el mercado interno, generar condiciones de prosperidad, como se salió de la crisis del 2001, en el 2003 en adelante, que en realidad mejoró el nivel de producción y el empleo, se recuperó la demanda en el mercado local, incentivó la inversión pública y con eso salió adelante. Ahora, esta vuelta va a necesitar reprogramar el endeudamiento interno, no es forma. No se puede pagar este endeudamiento de la manera violenta que creció la deuda, porque la deuda creció prácticamente en un 50% de la deuda existente que recibió el gobierno en 2 años y medio. Entonces, una deuda que era 30% del producto pasó a 80% del producto. Bueno, eso hay que cambiarlo, digamos, y a los responsables hacerle pagar el costo político de ese desaguisado que hicieron, porque va a haber una herencia recibida ahora en serio muy complicada. Ellos recibieron un país desendeudado, un país alivianado, con las heladeras llenas, con la gente con trabajo, y lo desarmaron totalmente. Se generaron 75.000 desocupados en el sector industrial. Usted se imagina la cantidad de empresas que cerraron. Claro, yo creo que en este periodo la Argentina se recuperó con el mercado interno y con exportación. Le llevó una década lograr esa travesía donde teníamos 12-13 mil millones de dólares en promedio de superávit comercial, donde teníamos
mucha actividad en el mercado local, tenemos una capacidad adquisitiva muy mantenida con los convenios colectivos de trabajo, digamos. Bueno, eso claramente nos llevó a una situación de mucho mayor prosperidad. Cuando se va el gobierno anterior y llega el gobierno de Macri, se desarma todo el andamiaje en el cual corrían los principales beneficios anteriores, o sea, se suben las tarifas, se reduce el gasto, se sube la tasa de interés, se duplica la inflación. Digo, las cosas están a la vista, hay que volver a un país normal, y esta gente no nació en un país normal. Arnaldo Bocco, muchísimas gracias. Y gracias, voy a decir así, por ese toque de racionalidad y ese título final, hay que volver a un país normal, cuando era este gobierno el que decía hay que volver a un país normal, ¿no? Claro.